Notiplaneta.com. Noticias, deportes, economía, actualidad, agro, industria. Tu canal. 1976, Federico Tatter presenció desde la calle, en Buenos Aires, el secuestro de su padre, un ciudadano de Paraguay exiliado en Argentina. Él tenía 17 años y, según su relato, cuando acudió a asistir a su madre, se salvó de correr la misma suerte porque no fue identificado. Lo que me doy cuenta es que los secuestradores que habían llevado a mi padre se quedó un equipo de secuestradores en mi casa, pero no me reconocen. Yo estoy con ellos y no me reconocen. Las imágenes de su papá, aún hoy desaparecido, forman parte del llamado Archivo del Terror, un material único de documentos de la policía durante la dictadura del paraguayo Stroessner, que se convirtió en una de las pruebas más impactantes del Plan Cóndor. Diversos países donde él estuvo exiliado colaboraron y enviaron informes y fotos de su exilio. Son partes de fotos obtenidas en situación de detención arbitraria de mi padre en Paraguay y fotos de detenciones llamadas preventivas en el exilio de mi padre en Argentina. Rellenaban los datos: nombre, apellido, filiación política, ideología política, quién eran sus padres, quién eran sus hermanos. Y una pequeña síntesis del por qué estaba ahí. Y de ahí ya pasaba a la tortura. Rosa es la guardiana de este triste tesoro histórico que aún hoy sirve como prueba en decenas de juicios a represores en distintos países de la región. Aquí, en cientos de carpetas metódicamente clasificadas, se encuentra el testimonio de personas cuyas vidas fueron intercambiadas como trofeos por los dictadores latinoamericanos. Dora y Alejandro eran argentinos y fueron detenidos en Asunción. Aquí en sus fichas dice que fueron puestos a disposición de las autoridades argentinas y trasladados a Buenos Aires en un avión de la Armada el 16 de mayo de 1977. El mismo día en el que también Videla dejaba a Paraguay luego de realizar una visita a Stroessner y donde evidentemente se estaba llevando como favor por parte del dictador paraguayo a estos dos jóvenes que nunca llegaron a Buenos Aires, que hasta el día de hoy continúan desaparecidos y que se sospecha fueron víctimas de los vuelos de la muerte. El descubrimiento del archivo hoy se celebra como un logro de los primeros años de la democracia paraguaya. La policía, que entonces no había llegado a destruir estas pruebas, se encontró hace 25 años con la determinación de un juez que los obligó a abrir las dependencias donde escondían los documentos. Tenemos conocimiento cierto de que por aquí estarían algunos documentos, entonces vamos a proceder a la búsqueda de eso con su anuencia. En virtud de la majestad que yo invisto, yo le ordeno a usted que me facilite los medios para ello. Yo quisiera, ante todo, doctor, señor juez, sí, pedirle a ver si podríamos esperarle al jefe. No. Ese mismo juez hoy resalta la importancia fundamental de este hallazgo que no se pudo hacer en otros países. La constatación de que había un plan siniestro, de que había un plan secreto, de que había una conspiración que no solamente importaba a Paraguay, sino importaba esta zona donde los gobiernos militares tenían una misma impronta, donde tenían los mismos objetivos, había víctimas, no importaba de qué nacionalidad eran y donde bastaba una llamada telefónica para detenerlo y para hacerlo desaparecer. Quizá la impunidad con la que se manejaron durante tantos años fue lo que llevó a las fuerzas de seguridad paraguayas a conservar los documentos que probarían sus propios crímenes de lesa humanidad. Un error de cálculo que afortunadamente todavía sirve para juzgar los delitos de sus represores aliados en la región y para preservar la memoria de un terror que borró las fronteras del continente. Ignacio Jubilla, RT, Asunción, Paraguay. Y desde el Ministerio del Exterior de Rusia denuncian que Washington ha rebasado los límites con la decisión de otorgar a Ucrania asistencias militares supuestamente de carácter defensivo. Según el vicecanciller ruso, Moscú no puede permanecer indiferente al hecho de que las armas estadounidenses podrían causar nuevas víctimas en la región ucraniana de Donbass.
El diplomático ruso también señala que las autoridades estadounidenses intentan presentarse como un mediador en la resolución del conflicto en Ucrania. Sin embargo, admiten los hechos apuntan a que Estados Unidos es cómplice en fomentar la guerra en el país eslavo. Este viernes el Departamento de Estado norteamericano anunció que otorgarán al gobierno ucraniano asistencia militar de carácter defensivo. Del mismo modo, hace hincapié en el derecho de Ucrania a defender su integridad territorial. Entre tanto, el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel han pedido el retorno de los responsables rusos al Centro Conjunto de Control y Coordinación en la región. Aseguran que juegan un importante papel a la hora de supervisar los acuerdos de alto al fuego. Recordemos que este lunes el ministro del Exterior de Rusia ha anunciado la salida de los oficiales rusos de esa misión. Explica que chocaban con serias dificultades debido a la posición de la parte ucraniana. El Departamento de Estado de Estados Unidos aprueba la exportación de armamento de defensa a Ucrania. El objetivo que esgrime es asegurar que Kiev defienda su soberanía e integridad territorial. La instancia indica que la asistencia militar estadounidense no viola ningún acuerdo internacional, incluyendo los de Minsk. La medida surgió a partir de una propuesta del senador John McCain de suplir arsenal adicional a Kiev. En días recientes también se otorgó a las empresas estadounidenses licencias para la venta de armamento letal a esa nación. Por otra parte, Donald Trump resolvió suspender parcialmente a Ucrania del programa de comercio preferencial. El sistema contempla transacciones libres de impuestos para países pobres y en desarrollo. En opinión del analista internacional Denis Small, las sanciones energéticas dejan solo dos alternativas a los norcoreanos: morir de frío o utilizar sus armas nucleares. La restricción de petróleo en particular va a ser terrible y estamos simplemente forzando a Corea del Norte a una situación donde van a tener que aceptar morirse de hambre y morirse de frío o utilizar sus armas nucleares. Es absolutamente necesario avanzar en la dirección del diálogo y en particular la propuesta de Rusia y de China se debe respaldar. No nada más de diálogo, porque ellos están proponiendo una propuesta muy específica, diálogo basado en la idea de un doble congelamiento. Es decir, que Estados Unidos y Corea del Sur congelan las maniobras militares y Corea del Norte congela las pruebas militares y nucleares. Ese doble congelamiento absolutamente funcionaría. Y esto que escuchan son las campanas del Big Ben. La legendaria torre londinense volvió a sonar este sábado a las 9 de la mañana, después de que en agosto se iniciara una renovación de la construcción que durará aproximadamente 4 años. Los habitantes de Londres podrán disfrutar una vez más de su sonido el día de Año Nuevo a las 13 horas. Momento de más noticias en breve. Un juez federal de Seattle, Estados Unidos, levanta parcialmente el veto migratorio impuesto por la administración Trump. La decisión llega luego de que varias ONGs argumentasen que la política de Washington impide la reunificación total de familias que ya viven legalmente en el país. Para el magistrado, la prohibición de viajes causa un daño irreparable y pone a ciertas personas en situación de riesgo. Los abogados de la Casa Blanca insistieron en la necesidad del veto para proteger la seguridad nacional. Suscríbete.